Para quienes llegan por primera vez a este acercamiento del libro de Ruth, Ruth otra vez es una bella historia de amor entre una suegra y una nuera. Un amor limpio, un amor fraterno, un amor filial, un amor ágape entre estas dos mujeres, para que no se vaya a malinterpretar que se generó un amor eros entre ellas. No, fue un amor más filial y ágape. Es una carta de amor, diría, en medio de un contexto de desamor. Y es una carta, es un libro también donde hay una bella historia de redención, solo que esa parte de la redención todavía no la hemos tocado, la vamos a mirar luego. Pero en medio de un caos social que hay en el pueblo de Israel, un caos espiritual, moral, religioso y político, entonces aparecen personas que nos van a decir, especialmente vos, que uno se puede determinar en la vida para cosas buenas y para cosas malas. Uno se puede determinar en la vida para obedecer o para desobedecer. Y quiero partir de ahí. Con respecto a la palabra, y en este caso digamos de vos, con respecto a la escritura, que es lo que él hasta ahí ha escuchado, y nosotros hoy creo que siempre estaremos en la misma posición. Y es, frente a la palabra tenemos solo dos opciones: obedecer o desobedecer. La palabra nunca nos va a dar a nosotros una opción intermedia. La escritura de ninguna manera nos va a decir a nosotros que podemos obedecer un poquito y desobedecer un poquito, sino que o hacemos lo uno o hacemos lo otro. No hay algo así como un estado intermedio en el que podamos entrar con la escritura, sino que se debe tener radicalidad. Y precisamente en el contexto del libro, el pueblo de Israel, aún dentro del marco de sus mismos líderes y jueces, ellos se alejaron de Dios y cada uno vivió bajo su propio criterio. Cada uno hizo lo que bien le pareció y de esa manera vivieron. Ellos se determinaron para desobedecer. Ellos se determinaron para hacer lo que bien les parecía. Pero en medio de todo ese contexto donde la mayoría está haciendo lo que bien le parece, donde la mayoría no consulta con Dios cuál es su voluntad, sino que cada uno va y consulta con sus propios intereses, cada uno va y consulta con sus propias motivaciones, cada uno va y consulta con su propia carne, cada uno va y consulta con sus propias aspiraciones y a partir de ahí ellos deciden que van a vivir bajo sus propios criterios. Quizás buscan el consejo en alguien que seguramente les apoyaría en lo que ellos querían. Y en esto pensaba, solamente retomando un poco lo que es el contexto del libro de los jueces, y mirando cómo de alguna manera, y pensaba en un dicho popular que usamos en este tiempo: Dios los hace y ellos se juntan. Y es que hay algo particular en nosotros los seres humanos, y es que de alguna manera, obviamente nos atraen los mismos intereses, y siempre podremos encontrar a alguien o que tenga la misma, en este caso y en el contexto. Nos buscamos alinearnos con personas que tienen el mismo interés por obedecer, o buscamos alinearnos con personas que tienen el mismo interés en desobedecer. Y empezamos a buscar personas en las cuales nuestra voz de alguna manera hace eco. ¿Ya? ¿Me explico? Alguien podría de pronto pensar y decirle a alguien: es que no cree que a veces en la iglesia son como muy fanáticos. Son como fanáticos, no son como rayados. Y preciso le dijo eso al otro que piensa igual. Uy, sí, he pensado exactamente lo mismo. Dios los hace y ellos se juntan. Y entonces ya son 2 y 3 y 4 que piensan que en la iglesia lo que predomina es el fanatismo. Dirían algunos la radicalidad. Sí, el evangelio es radical. No se trata de fanatismo, se trata de radicalidad. Pero como cuando voy teniendo ese tipo de voz, encuentro a alguien que tiene esa voz, así que empiezo a encontrar que algunos piensan igual que yo, y creo que eso sucedió en el libro de Jueces. Quizás alguien habló de sus propios criterios y dijo: vivo mejor, me siento mejor, me da más paz, vivo más libre, vivo más tranquilo. Y otro dijo: así me siento yo. Así que empezaron a encontrar que en la desobediencia, escúchelo bien, empezaron a encontrar en la desobediencia una especie de diseño de vida. Empezaron a encontrar en la desobediencia quizás un modelo para poder vivir bien. Frases como: muchos lo hacen, ¿y qué pasa? Nada.
Muchos lo hacen y les sigue yendo bien en la vida. ¿Cuál es el problema? Y creo que en ese contexto ellos se determinaron para desobedecer a Dios. Ellos se determinaron para vivir en sus propios intereses, sus propias motivaciones. Ellos se alinearon para marcar lo que diría yo un buen destino. Y en ese contexto aparece vos, un hombre que también está determinado. Pero es una determinación totalmente diferente al común denominador. Marca la diferencia. Y creo que vos es un hombre que marca la diferencia porque se ha determinado. Y luego aparecerá en esta historia Ruth, una mujer que sí que tenía, esta mujer sí que tenía toda una formación religiosa, cultural, familiar, que nada que ver con Dios y nada que ver con la Escritura. Vos se crió en un hogar de cultura judía, vos se crió en un hogar donde se lee la Torá y se escucha la reflexión de la Torá por lo menos en cada Shabbat, en cada sábado. Y viven toda la cultura y el rigor de la ley judía. Ruth no, pero yo vuelvo y digo, Ruth tuvo una muy buena suegra. Y creo que fue tan influenciada por una persona en la familia que Ruth logra romper su estructura mental con respecto a su religiosidad, su familia, para estar dispuesta a llegar hasta donde llegó. Y encuentro en estos dos personajes determinación. Y así he titulado la reflexión de esta noche, si quiere ponerle título, determinación o determinados. Y lo primero que veo en ellos, y por eso le digo que me estoy refiriendo a todo el libro, porque es lo que encuentro en muchos textos, pero un texto sería el 1:16, que es uno de los textos conocidos. Cuando Ruth le responde a Noemí y le dice, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. Ojo, no me pidas que te deje y que regrese a mi pueblo. ¿Qué le representa a Ruth? Noemí, ¿qué le representa a Ruth? Para decirle, no voy a regresar a mi pueblo, no voy a volver a mi familia. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Y que Dios me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Y ahí la determinación de esta mujer. Determinada. Pero luego cuando seguimos leyendo la carta, vamos a encontrar que en vos hay muchos elementos de determinación. Uno que lo mencioné el domingo es la expresión de Noemí. Noemí es familiar, Noemí lo conoce y Noemí dice de este hombre, él no descansará hasta que resuelva este asunto. Así que esa manera en que Noemí define a vos, nos dice que era un hombre muy determinado, pero entonces mi pregunta es, ¿qué lo hizo tan determinado? O, por lo menos en el libro, ¿dónde encuentro como una base que sea la determinación de vos? Y obviamente en los saludos, en las bendiciones, encuentro que la plataforma o el fundamento de vos está en la misma escritura. El mismo movimiento que hace en el capítulo 3 y en el capítulo 4 están totalmente sujetos al rigor de la escritura o de la Torá como tal. Entonces cuando escucho a vos hablar, cuando lo veo actuar, cuando le leo las intenciones, cuando le miro las acciones y cuando le logro leer algunas motivaciones, definitivamente este hombre estaba determinado por la escritura. Y al mismo tiempo, haciendo un contraste con Ruth, encuentro a Ruth también muy determinada por lo que ella ha escuchado del pueblo de Dios, por lo que ella ha escuchado del Dios de Israel en boca de su suegra Noemí. Y ahí encuentro que ellos tienen una determinación, diría, por un
por un diseño divino. Es lo primero que quiero compartir con ustedes esta noche. Veo en ambos el abrazar un diseño. El abrazar, diría el pastor Edgardo, un modelo. Pero hace unos miércoles atrás les mencioné diseño, propósito y destino. Y quiero referirme un poquito a esos tres términos. Diseño, propósito y destino. Y están determinados por un diseño. Y el asunto aquí es, ¿dónde ellos encontraron el diseño? El diseño se define como el proceso previo de configuración mental. Así se puede definir diseño. Como el proceso previo de configuración mental. Y en ese sentido, ¿quién empezó a hacer una configuración mental en la vida de Ruth? ¿Y cuál fue el elemento que usó? Y encuentro que su suegra fue clave por lo que le enseñó acerca de Dios, acerca de la ley de Dios. Y esto hace que Ruth abrace el diseño que Dios le había dado al pueblo de Israel. Yo me imagino que esta mujer, criada en una cultura pagana, tiene que hacer mucho el contraste entre lo que ella aprendió en la cultura moabita con lo que la suegra le dice de la cultura judía. Los moabitas, la característica propia de los pueblos paganos, el politeísmo, los rituales que tenían, cargados generalmente de mucha sensualidad, entre otros elementos. Y seguramente Ruth, hay que pensar un poco en el trasfondo cultural, seguramente Ruth hace contrastes entre lo que ella ha vivido toda la vida como moabita y lo que escucha que pasaba en el pueblo de Israel, y que seguramente esta familia, a pesar de que Elimelech tomó un camino equivocado, yo creo que ellos se mantuvieron en sus costumbres judías. El texto en ningún momento nos deja ver que ellos hayan abrazado la cultura o la religiosidad de los moabitas, pero ¿dónde empieza una configuración, una reconfiguración mental en la vida de Ruth? Si no es cuando empieza a escuchar de Dios y de la Escritura. Y eso sí que me parece a mí interesante en todo el libro. Porque es lo que a ella la mantiene. Para decirle a su suegra, si tú vas allá, yo voy a ir allá. Y ese pueblo entonces también va a ser el mío. Ella sabe a qué tipo de pueblo ella sabe a qué tipo de pueblo está haciendo referencia. Ella sabe a qué tipo de Dios está hablando. No es cualquier Dios, no es uno de los tantos dioses que ha escuchado en su cultura pagana, sino el Dios de Israel que hizo los cielos y la tierra, que tenía un propósito y un destino, pero que también tenía un diseño para ellos, y ella quiere abrazar ese diseño. Y creo que a nosotros también nos va bien aprender de esta mujer, y lo mismo de vos, que es un hombre de la ley. Por eso vos significa fuerza, y una de las fuerzas de él no solamente es fuerza en la guerra, no solamente es fuerza financiera, sino que en este hombre hay una fuerza de ley, de escritura, hay una fuerza con respecto a los principios, valores y la moral del pueblo de Israel basado en la Escritura. Y creo que aquí nosotros necesitamos muy bien entender y conocer los diseños de Dios en la Escritura, de tal manera que no sean los problemas de turno, las circunstancias de turno, las que nos van a determinar. Me explico. ¿Quiénes de aquí tenemos problemas por resolver? Problemas, líos, conflictos, situaciones difíciles, en todos los aspectos, no importa cuál sea. Pero todos aquí tenemos asuntos por resolver. Estamos intentando resolverlos. Seguramente esos mismos problemas generan circunstancias que nos son extremadamente adversas y difíciles. Y nosotros decimos, no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer.
Y creo que Ruth, dadas todas las circunstancias, Ruth podría decir exactamente lo mismo: yo no sé qué hacer. Vos podría decir: yo no sé qué hacer. O podría vos decir: pues si todo el mundo vive bajo su propio criterio, yo también. ¿Cuál es el problema? Pero no lo hace, sino que en ambos encuentros, el abrazar los principios de la Escritura como el diseño de Dios para ellos. Y el abrazar el diseño de Dios, escuche bien, cuando pensamos en diseño, lo que tenemos que hacer es abrazar la palabra de Dios en la cual está el diseño para nosotros. Si pensamos en una construcción, entonces, cuando se va a empezar, por aquí hay un arquitecto, ¿cierto? ¿Qué se hizo? ¿Dónde está el arquitecto? Allá hasta atrás. Ok. ¿Quién entra primero, el arquitecto o el ingeniero? Es que están muy afuera. Yo los necesito aquí adentro a los dos, al arquitecto y al ingeniero. A la hora de construir, ¿quién va primero? ¿Quién empieza a trabajar primero, el arquitecto o el ingeniero? El arquitecto. ¿Y qué va a hacer el arquitecto? Va a hacer un diseño, unos planos. Va a trazar, ¿cierto? Y va a hacer no solo trazos, sino que eso llevará medidas exactas. ¿Sí? ¿Qué más llevará? ¿Qué más va a llevar? Todo ese diseño, ese plano. Medidas, materiales, ¿sí? Ok. Bien. Y luego entrará el ingeniero y pregunto, ¿debe respetar el diseño del arquitecto? Sí. Ok. La pregunta aquí sería, ¿nosotros con nuestra vida somos arquitectos o ingenieros? ¿Qué vendríamos a hacer? ¿Arquitectos o ingenieros? Seguramente trabajaríamos más desde la ingeniería. ¿Por qué? Porque todo el trabajo y diseño arquitectónico, ¿quién lo hizo? Ya está aquí. Ya Él hizo aquí. Muchas gracias, señores. Pueden volver a sus lugares. Porque aquí ya está todo el diseño para la familia, el diseño para el hombre, está el diseño financiero, el diseño para una empresa, el diseño para el trato con los enemigos. Todo lo que usted y yo querramos ver de la vida del ser humano ya está aquí diseñado. Un ingeniero tiene que conocer muy bien el diseño, ¿no? Y tiene que tener muy buena comunicación con el arquitecto. No puede trabajar cada uno por su lado. En la obra se requiere que estén los dos. Pregúntele al que está a su lado, entonces, ¿por qué quieres trabajar solo en la vida? Aquí tenemos otro arquitecto también ahí calladito. ¿Sí ve? ¿Por qué nosotros queremos entonces trabajar solos en la vida? Y veo entonces exactamente en Ruth y en vos una mujer viuda, pobre, desprotegida, que no tiene nada que perder. Veo un hombre soltero, rico y cotizado, como el que muchas están pidiendo y llorando. Yo le dejo la base: Señor, tráeme un vos. Ya usted sabe cómo pedirlo, ¿no? Señor, que sea uno como vos. Y ambos, desde su realidad, han abrazado el diseño de Dios. Y por eso lo que hablan, y por eso sus decisiones, y por eso sus determinaciones están tan ligados a lo que han escuchado de la Escritura. No son las circunstancias. A Ruth no la definen las circunstancias.
sino el diseño que encontró a través de, mire por favor, a través del escuchar mencionar la Escritura. ¿Por qué? Ruth no podría, no sé cuánto tiempo lleva Ruth en Belén de Judá, pero lo que sí es claro es que Ruth no va a entrar a en ese tiempo no estaban las sinagogas, en ese tiempo no había templo, en ese tiempo era clave lo que en las familias se hablara, lo que se dijera de la Escritura. Y en ese contexto se levantaban uno que otro profeta, pero esta mujer no tenía acceso a ellos. Era pagana, era mujer, era viuda. Pero seguramente Noemí aprendió mucho de sus padres, aprendió de su esposo Elimelec. Y solo estoy pensando aquí qué hacen dos mujeres cuando se reúnen a hablar. ¿De qué hablan? ¿De qué conversan dos mujeres? No las voy a juzgar de ninguna manera. Ustedes se están riendo solas, ustedes se están juzgando solitas con esa risita maliciosa. Yo no he dicho nada. Pero para que Ruth llegue a este nivel, creo que ha tenido una conexión tan profunda con su suegra, pero es que es una amistad y un amor donde la Escritura, creo yo, tiene un elemento clave. Por lo que Ruth dice. Es que cuando Ruth habla, eso tiene una carga muy fuerte. Y lo expliqué un domingo anterior. A donde tú vayas, yo iré. Y les expliqué qué significaba cada una de esas frases. Donde tú vivas, yo vivo. Donde tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será el mío. Donde tú mueras, yo moriré. Donde te entierren, allí me entierran a mí también. Y dice, y que Dios, diría para el pueblo judío, el Elohim Adonai, ¿sí? El Dios del universo y de la creación, el Dios que tú me enseñaste a tenerle temor, Él me castigue severamente si yo permito que algo nos separe, aparte de la muerte. El contenido de Ruth está en que encontró en Dios y en lo que ha escuchado de la Escritura un diseño para su vida. Ojo, no la determina la pobreza, no la determinó su posición social, es pobre entre los pobres. No la definió ni la determinó ser pobre, no la determinó su estado civil, era viuda. Era viuda. Una mujer joven que en el contexto cultural no podría vestirse de ningún otro color que no fuera negro. Así que imagínese una mujer joven llevando su luto todo el tiempo, es viuda, estado civil, su nivel social es bajo, su formación académica es casi nula porque en este tiempo ni aún todos los hombres tenían acceso a la lectura y a la escritura, las mujeres menos. Así que no podemos pensar que tenía una base académica sobre la cual sostenerse, una base económica, una base social. No la tiene. No la tiene. Ni tampoco aún su ciudadanía o su nacionalidad le abría puertas en Israel. Si ella se queda mirando esas circunstancias, ¿no es mejor no morirse en ese caso? O sea, ¿qué le espera a Ruth? ¿Qué futuro tiene Ruth? Y si Ruth encuentra que en lo que conoce de la palabra hay un diseño, entonces pregunto, ¿qué creen ustedes impulsó a Ruth? ¿Las circunstancias o un diseño en la escritura? Ajá. Y creo que ese es el principio para nosotros. Deje de mirar las circunstancias y encuentre su diseño. Deje de mirar las circunstancias y encuentre su diseño. Pero no hay otra manera de encontrar nuestro diseño si no es escuchando
la voz de Dios. Y solo aquí, y no, ya el tiempo se acabó, no podemos seguir con lo otro, pero solo quisiera dejarles a ustedes el desafío a acercarse a la Escritura para conocer a Dios y el diseño de Dios en lo que usted está viviendo. Otra vez, ¿para qué nos acercamos a la palabra? Para conocer a Dios. No hay otra razón. Vamos a la Escritura para conocer a Dios. Y después de que usted y yo vamos a la palabra para conocer a Dios, entonces vamos a la palabra para empezar a descubrir cuál es el diseño que Dios tiene para mí en un asunto concreto y específico, en algo clave. Muchos dicen, miro mi presente, miro mi futuro y no veo que tenga futuro. No le veo solución a mi problema. No le encuentro salida, diría alguien. Yo no veo que esto mejore. Yo no veo que esto vaya a cambiar para bien. Creo que Ruth nos diría, y es posible que nada cambie, o es posible que todo cambie. Porque en el mundo de Ruth, ella no tiene nada que perder, pero es probable que se quede en esa condición. Pero parece que hay algo muy dentro de ella que le hace abrazar la bendición de Dios a su pueblo, y por eso ella quiere estar metida en ese pueblo para que las bendiciones de Dios la alcancen. Pero si hay algo que a Ruth la motiva es, a pesar de, voy a abrazar la fidelidad a Dios, al pueblo de Dios y a las leyes de Dios. Y en ese marco de fidelidad, Ruth está abrazando el diseño de Dios para su vida. Jesús nos lo va a decir de manera más sencilla. Jesús va a venir y no nos va a contar la historia de Ruth, sino que Él va a decir así. Cuenta una parábola. Una parábola de los talentos. Que a uno se le dio 1, a otro le dieron 2 y a otro le dieron 5. Y al final dice que el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. ¿Ya? Porque al que tiene, se le dará más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Es decir, Jesús va a venir y de forma simple va a enseñarnos lo que Ruth en toda su historia y vos nos están enseñando es, sea fiel en lo que aparentemente es insignificante, sea fiel en lo que aparentemente no tiene futuro, sea fiel en aquello que usted pareciera no ve ninguna trascendencia, pero hágalo bien, hágalo con fe, hágalo con fidelidad, porque nosotros pensamos en el diseño y sería el decir, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago en el marco de ese diseño? Sencillo, solo quiero que se quede con esto en su corazón. Sea fiel. Aprenda a ser fiel. Pero escúchelo bien. En esto de aprender a ser fieles, usted y yo necesitamos hacer una configuración mental, donde podamos darnos cuenta de todos los elementos que la Escritura nos da, de todo lo que la palabra nos permite a nosotros, o nos desafía más bien, a soltar y abrazar, a guardar en la mente y corazón y darnos cuenta, esto no funciona. Ruth supo que su cultura moabita no funcionaba en los principios del reino. Ruth entiende que si ella ha de entrar en la cultura del pueblo de Dios, nada de lo que trae del pueblo moabita le va a ser útil. Es decir, que el modelo con el que ella viene en su nueva vida, que no parece ser muy buena, no aplica. Y ese saber romper, saber soltar, saber dejar,
y ser fiel. Y esto me parece tan similar a nosotros cuando venimos al Señor y abrazamos la fe cristiana y abrazamos el Evangelio de Cristo. Entiéndase que no podemos abrazar el Evangelio de Cristo quedándonos con una cantidad de elementos mentales, espirituales y aún emocionales de lo que fue nuestra vida antes de estar con Cristo. Que tenemos que soltarnos, es decir, ¿qué de la cultura moabita tenemos que soltar? ¿Qué de nuestro paganismo? ¿Qué de aquello que no proviene de la palabra usted y yo tenemos que soltar porque no es parte del diseño? Porque algunos dicen, Señor, hágase en mí tu voluntad, hágase tu voluntad, pero quieren seguir llevando consigo unos ciertos elementos de la cultura no cristiana o de la cultura del reino que no funcionan. Quizás hay mucho de nuestra cultura anticristiana que está metido en nosotros y que no funciona. Y que quisiéramos quizás recibir el abrigo y el refugio del Señor, pero no lo recibimos. Por eso vos le dirá a Ruth, tú que has venido a refugiarte bajo las alas del Dios de Israel, tú que viniste a esconderte bajo las alas del Señor, sea Él el que viene y te recompensa abundantemente. Ojo, tú que viniste a refugiarte bajo las alas del Señor. Pero para poder refugiarse bajo las alas del Señor, ella tuvo que soltar una cantidad de ideas preconcebidas que no servían en este nuevo tipo de humanidad en el cual ella iba a entrar. Y esto me hace recordar la ilustración de aquel hombre que en medio de un aguacero muy fuerte, de un torrencial, lleva una gran bolsa de basura que ha reciclado. Para él tiene valor. Así que llueve demasiado, este hombre está empapado, él y su basura, y alguien se asoma por la ventana y lo ve temblando de frío. Así que va, prepara una bebida caliente y cuando tiene todo listo, abre la puerta y le dice, entra y toma conmigo una bebida caliente. Así que cuando él va a entrar, lo primero que hace es agarrar todo el paquete de basura para entrar. Y el dueño de la casa le dice, no, vas a entrar tú, pero la basura se queda afuera. Y él dice, o entro con mi basura o no entro. Y ella le dijo, entras tú sin basura. Y él dijo, con basura. Ella le dijo, no puedes entrar. Y así hay muchas personas que quieren caminar con Jesús, pero diciéndole, acéptame toda la basura. Y él le va a decir, no es basura, no es la cultura que yo he creído. Es soltar mis propios diseños para abrazar el diseño de Dios, para abrazar lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a dejar aquí, lo voy a invitar que usted incline su rostro un momento, por favor, y oremos. De propósito y destino hablaremos después. Solo quiero pedirle que tenga un momento de oración. Si diseño se define como el proceso previo de configuración mental, me hace recordar también las palabras de Pablo. Si quieren cambiar su manera de vivir, tienen que cambiar su manera de pensar. Y la vida de muchos no cambia, no porque Dios no quiera cambiarles o ayudarles en el cambio, sino que no quieren cambiar su forma de pensar y necesitan una reconfiguración mental. El Evangelio de Cristo llega a nosotros a través de la reflexión, a través del pensamiento. La verdad de Dios viene para limpiar y para purificar nuestra mente. Todos aquí tenemos problemas, todos tenemos de alguna manera un lío, algunos líos más serios que otros, pero al fin de cuentas todos con algún lío.
podríamos pensar que ese que es nuestro gran lío ya no es tanto el lío. El lío está en que nosotros nos soltemos nuestros propios modelos para aceptar el diseño de Dios en nuestras vidas. Y a muchos se les va la vida, se les está yendo la vida, se les está yendo la juventud, se les está yendo, se les está acabando. Quizás ya deberían haber recibido lo que Dios les prometió, pero no lo han recibido. No porque Dios no quiera, sino porque quizás muchos no han dejado, no han soltado lo que tendrían que haber soltado. Quizás le estamos diciendo: Señor, déjame entrar, pero déjame entrar con todo lo que yo quiero entrar y quedarme con eso y abrazarlo, y también que esto pueda convivir contigo. Quizás algunos patrones de pensamiento que no concuerdan con el reino. Quizás también hemos generado criterios en los que Dios no está presente. Si nosotros decimos que nuestra vida está fundamentada en la Escritura y que Cristo es el fundamento de nuestra fe, entonces mis criterios tienen que estar permeados por Cristo. De tal forma que yo empiece a descubrir en la palabra el diseño de Dios para mí. Su diseño para mí, su diseño para mí. Quizás estamos dando vueltas. Podríamos acercarnos al Señor para decir: tú, el arquitecto, somos las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, somos sacerdotes en ese templo. Pero es Dios quien ha diseñado. Cristo es el arquitecto constructor. Hebreos capítulo 11, versículo 10. Habla de la gran ciudad cuyo fundamento y cuyo arquitecto y cuyo constructor es Dios. La palabra en diferentes textos nos permitirá encontrar a Dios y a Cristo como el arquitecto. Quizás alguien hoy necesita decir: Señor, yo necesito encontrar mi diseño en ti. Señor, necesito encontrarme en tus planos, en tus trazos, en tus medidas, en tu estilo, en tu forma. Quizás me he querido construir a mi propia manera.
Y hoy necesito encontrarme en tu diseño. Y que eso, Señor, me lleve a, como Ruth, soltar el diseño con el que vengo o con el que quiero vivir, para aceptar el tuyo. ¿Cómo nos ha diseñado el Señor? ¿Qué ha trazado? ¿Cuáles son los materiales que Él dijo que usaría para nuestras vidas? Vivir en el diseño de Dios es no mirar las circunstancias, pero también vivir en el diseño de Dios es poner nuestros criterios bajo la consideración de Dios mismo. Fidelidad, humildad, sencillez,